Increíble revelación. Mi nieta envió un mensaje sorprendente y 30 minutos después, todo cambió. Era una mañana como cualquier otra en la modestia de mi tienda de abarrotes. Mientras organizaba frascos de salsas, el ritmo monótono del día se interrumpió por el sonido insistente de mi celular. Con manos arrugadas pero ágiles, levanté el teléfono temiendo lo peor, pero el mensaje que apareció me dejó sin aliento. Valentina, mi adorada nieta, había sido seleccionada para una prestigiosa beca de arte en una universidad de renombre. ¡Increíble! ¡Lo logró!, pensé, y una oleada de alegría recorrió cada fibra de mi ser. Pero esa emoción rápidamente se tornó en un oscuro desafío. El costo de la matrícula era exorbitante. ¿De dónde iba a sacar tanto dinero? La felicidad se ahogó en un mar de angustia. Al instante, el nudo en mi estómago se hizo presente y mi mente se llenó de preguntas que parecían aplastantes. ¿Podría realmente ayudarla? Mi tienda, ese legado que mi difunto esposo había dejado, había sido mi refugio durante años. Aquí había crecido, había llorado y había reído, pero también había visto cómo la vida arrastra los sueños por caminos traicioneros. Necesitaba respuestas, algo que me diera dirección, así que decidí llevarme el viejo álbum familiar que hacía años reposaba en el rincón del armario. Pasé las páginas amarillentas y aquel viaje nostálgico me llevó a descubrir un documento olvidado, las obras que realizó mi abuelo, un pintor rechazado por un mundo que no quería lo auténtico, lo humilde. Una chispa de inspiración iluminó mi corazón y me sentí invadida por su legado, su arte, su dolor. La emoción se volvió lucha interna. ¿Debía vender la tienda? Sabía que sería un acto difícil, uno condenado a críticas. La comunidad que me respetaba podría pensar que había traicionado su esfuerzo y sacrificio. Mientras el dilema se instalaba en mi mente como una pesada losa, cada rincón de mi ser se debatía. Por un lado, el deseo de sorpresas que la vida puede ofrecer, el brillo en los ojos de Valentina al hablar de su pasión. Pero por otro lado, la estabilidad que siempre había querido preservar, la seguridad en un mundo que apenas libra sus batallas. ¿Sería egoísta querer convertir su futuro en mi propia oportunidad? La angustia se intensificaba, martillando mi conciencia a cada momento. Todo se volvió una montaña rusa emocional. Las voces de la familia resonaban en mis pensamientos, criticándome por arriesgar lo que tanto había costado construir. Sin embargo, cada acto recordaba el sueño escondido de mi abuelo y el deseo de que Valentina no se enfrentara a lo mismo que él. En medio de esa tormenta, sentí que el tiempo pasaba a su propio ritmo, entre la desesperación y la esperanza, entre el miedo y la valentía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Valentina se preparaba para su primera exposición, un evento que simbolizaba su lucha, mi corazón se llenó de un amor incondicional. Yo estaba lista para todo, pero en el fondo de mi ser continuaba esa pregunta que causaba temblores. ¿Sería la vida de Valentina una luz brillante en el arte? ¿O quedaría atrapada como mi abuelo? Las luces se apagaron y la tensión se hizo palpable. El futuro nos miraba de frente y por primera vez en mucho tiempo sentí un escalofrío ante la incertidumbre de lo que estaba por venir. En los días siguientes a la exposición, el eco de las voces internas seguía resonando en mi mente. Valentina brillaba bajo la atención de los asistentes, pero cada sonrisa en su rostro era un recordatorio de lo que estaba en juego. Su éxito era mi mayor deseo y al mismo tiempo mi mayor miedo. Comencé a cuestionar mis propios talentos, mi propia capacidad para generar lo que Valentina necesitaba. Frente a la caja registradora de la tienda, las horas pasaban lentas, pero mis pensamientos volaban hacia el futuro.
Había atendido miles de clientes con amabilidad y un conocimiento profundo sobre cada producto de la tienda. Esa familiaridad con los alimentos, las salsas y las especias era mi fuerza, única e invaluable. Pero, ¿cómo podía convertir esa experiencia en algo que beneficiara la educación de mi nieta? Era momento de cambiar el rumbo. La lucha interna transformó mis días y una noche, mientras organizaba los frascos de salsa, una idea surgió como un rayo. ¿Y si utilizara los conocimientos que había acumulado durante años para ofrecer talleres de cocina? La tienda podría ser un espacio donde compartir no solo productos, sino también recetas y técnicas culinarias. Podría atraer a vecinos y conocidos, ofreciendo un curso donde exploráramos la cocina regional, ese vínculo cultural que sentía vivir dentro de mí. Entusiasta por la primera vez en mucho tiempo, comencé a planear. Hice una lista de posibles fechas, menús y precios. Me pregunté cuántas personas estarían interesadas. El mero hecho de poner mis ideas en papel me dio una sensación de propósito. Esto no solo podría ayudarme a reunir dinero para la matrícula de Valentina, sino que también me conectaría con la comunidad de una manera nueva. Era un riesgo, pero arriesgar era un paso fundamental para superar obstáculos. El día en que anuncié mis talleres, la reacción fue mi mayor recompensa. La gente se acercó a la tienda con curiosidad, interés desbordante. Algunos incluso se ofrecieron a ayudar con la difusión de la idea, convirtiéndose en mis aliados a medida que se acercaba la primera clase. La noche previa, sin embargo, la ansiedad asomó su cabeza. Las dudas se agolpaban. ¿Sería suficiente? ¿Podrían los demás realmente apreciar lo que tenía para ofrecer basado en la experiencia de una vida entera? Cuando el día llegó, el aula improvisada en la tienda se llenó de risas y conversación. A medida que comenzaba a compartir no solo recetas, sino también historias de familia, de tradiciones, sentí cómo las barreras se caían. Mis manos temblaban al mezclar algunos ingredientes, pero cada risa y cada pregunta me reafirmaban. Todo era posible. Estaba construyendo un puente entre mi capacidad y el futuro de Valentina, un futuro lleno de posibilidades y oportunidades. Me di cuenta de que la cocina podía ser más que un simple medio de venta. Era un arte en sí mismo, capaz de unir a las personas y crear comunidades pequeñas pero significativas. Sin embargo, a medida que las clases progresaban, la presión aumentaba. La matrícula seguía siendo un reto y las voces de crítica interior se hacían más intensas. El peso de la decisión de vender la tienda aún estaba sobre mis hombros. Mientras tanto, aquel viejo álbum familiar cobraba importancia, impulsando recuerdos y visiones de legado. La noche antes de la próxima clase, decidí revisar el álbum nuevamente. Algo dentro de mí sabía que sería un viaje revelador. De algún modo, las respuestas estaban allí, ocultas entre las páginas, esperando ser descubiertas. Al abrirlo, una fotografía antigua atrapó mi atención, y en ese instante comprendí que el verdadero desafío sería no solo para mí, sino también para Valentina. El dilema de dejar la tienda y arriesgarlo todo por su futuro se acercaba a su clímax, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera, porque al final sí había una respuesta vital. Esa noche, mientras giraba la página, sentí que una resolución definitiva estaba a punto de revelarse, y que no solo Valentina debe encontrar su luz, sino que yo también debía encender la mía. La fotografía en la que estaba absorta mostraba a mi madre, una mujer enérgica y apasionada por la cocina, rodeada de su familia. La imagen evocaba recuerdos de contento, de comidas interminables y risas compartidas. Ese instante congelado en el tiempo me hizo reflexionar sobre el legado que había dado, no solo recetas, sino también la esencia de unir personas a través de la comida. Al cerrarlo, una idea retrocedía a la espera de ser formulada. Hasta ahora, mis talleres se habían centrado únicamente en la práctica culinaria, pero había un elemento más profundo, la conexión emocional que mi madre había cultivado con cada plato.
Sentía que los participantes necesitaban algo más que recetas, necesitaban la historia detrás de cada bocado, el significado que habíamos dado a los ingredientes y cómo, a través de ellos, podíamos recordar lo que es verdaderamente importante. Al cerrarlo, una idea retrocedía a la espera de ser formulada. Hasta ahora, mis talleres se habían centrado únicamente en la práctica culinaria, pero había un elemento más profundo: la conexión emocional que mi madre había cultivado con cada plato. Sentía que los participantes necesitaban algo más que recetas, necesitaban la historia detrás de cada bocado, el significado que habíamos dado a los ingredientes y cómo, a través de ellos, podíamos recordar lo que es verdaderamente importante. La presión de la inminente clase del día siguiente se sentía diferente mientras reflexionaba sobre esto. Tenía una oferta que debía evolucionar, un enfoque que podría diferenciarme del resto. Mientras narraba mis propios recuerdos, podría crear un ambiente donde cada participante se sienta parte de algo mayor, su propia historia familiar y su relación con la comida. Esa noche tomé la decisión de incorporar ese ángulo histórico y emocional a mis talleres. En la mañana, días de temores y preocupación se habían transformado en algo fértil. Lo que temía se volvió mi brújula. Con nuevas recetas y relatos entrelazados, me dirigí a la tienda, sintiendo cómo la energía fluía, acercándome unas cuantas páginas más a la historia que quería contar. Cuando la primera persona entró, la mezcla de ilusión e incertidumbre en su mirada reflejaba la mía propia. Era un nuevo comienzo, y la sala cobró vida mientras comenzaba a hablar. Desde el primer plato que visité, una sencilla salsa de tomate, la llevé a una narrativa de amor y esfuerzo que continuó en cada preparación. Para mi sorpresa, la respuesta fue inmediata. Las sonrisas brillaban entre los oyentes y las preguntas surgían en oleadas. Por primera vez desde que había empezado a realizar talleres, sentí la conexión que anhelaba. Todos compartían sus historias, su relación con las recetas familiares, creando así un auténtico intercambio. La anécdota sobre mi madre tirando al fuego una salsa que no había salido bien, seguida de risas, resonó en todos. Era un recordatorio que todos enfrentan contratiempos, ya sea en la cocina o en la vida. Las personas comenzaron a abrirse, revelando sus propias luchas y triunfos, y juntos formamos un lazo que me llenó de nostalgia y propósito. La clase avanzaba y las interacciones se volvían más profundas, más reales. Mientras explicaba cómo cada ingrediente no solo aportaba sabor, sino también historia, noté que las dudas que antes me ataban se desvanecían. Las conexiones humanas, forjadas entre risas y harina, empezaron a fortalecer la confianza en mí misma. Tal vez este camino no solo beneficiara a Valentina, sino que me enseñara a mí también a reconectar con lo que realmente importaba. Sin embargo, al finalizar la clase, una sensación de inquietud comenzó a burbujear. A pesar del éxito, algo permanecía sin resolver. La necesidad de financiamiento para la educación de Valentina me acechara constantemente. ¿Era suficiente? ¿Podía cada taller importar lo suficiente como para asegurar su futuro académico? Esa noche, en silencio, revisité el álbum familiar nuevamente. Algo dentro de mí sabía que solo me quedaba un paso crucial. De repente, un mensaje en mi teléfono me sacudió la mirada. Un antiguo compañero de la escuela me escribió, ofreciendo una oportunidad que podría cambiarlo todo. Mientras leía, la presión aumentaba y el futuro se cernía sobre mí. En ese instante, comprendí que lo que venía determinaría no solo el futuro de Valentina, sino el mío también. El mensaje que había recibido en mi teléfono era tan inesperado como intrigante. Pedro, un compañero de la escuela con el que había perdido contacto, ahora se mostraba interesado en colaborar. Su propuesta era ofrecer un taller conjunto de cocina que conectara nuestras trayectorias. La idea resonó en mí, como una melodía olvidada que se reaviva al escuchar el primer acorde. Mientras ponderaba la oferta, el miedo se mezclaba con la emoción.
No se trataba solo de juntar a 2 personas para cocinar, sino de exponer mi estilo, mi mensaje, en un espacio que podría alcanzar a más personas. Las manos me sudaban al pensar en la posibilidad de mostrar mi enfoque emocional sobre la cocina a un público más amplio. Pero, ¿era ese el camino correcto? Esa noche, en la intimidad de mi hogar, me senté frente a una hoja en blanco. Empecé a bosquejar ideas sobre cómo podría unir mis relatos con los de Pedro. Me imaginé compartiendo recetas ricas en historia y emoción, desnudando mis inseguridades a la luz de su experiencia profesional y carisma. Sin embargo, un interrogante persistía en mi mente. ¿Podría seguir siendo fiel a mi esencia mientras compartía el escenario? La mañana siguiente llegué a la tienda con nuevas intenciones. La propuesta de Pedro me había puesto de acuerdo con mi deseo de crecimiento personal y profesional. A pesar de los nervios, la idea de que podría beneficiar a Valentina con este nuevo enfoque me empujó hacia adelante. Con cada cliente que entraba, desarrollaba un pequeño monólogo interior sobre cómo debía usar esta nueva plataforma para educar y conectar. Los talleres que había realizado anteriormente me habían dado habilidades, pero ahora se trataba de abrazar la vulnerabilidad. Durante los siguientes días, mientras evaluaba la posibilidad de trabajar con Pedro, empecé a planear no solo los platos que íbamos a preparar, sino también las historias que compartiría. Me di cuenta de que podía integrar las raíces familiares que habían sido la base de mis talleres. Las recetas no eran solo mezclas de ingredientes, eran la esencia misma de mi historia. Sin embargo, cuestionarme sobre el valor que aportaría al taller con Pedro se volvió inminente. Cada vez que leía sus mensajes, una voz interna me decía que quizás no era suficiente. Comparaba su trayectoria con la mía. Él había trabajado en restaurantes de renombre, mientras que yo había estado enfocado en un pequeño espacio donde el amor y la familia eran la brújula. Era incapaz de ver cómo esas experiencias podían coexistir, hasta que me percaté de que las historias de cocina son universales y las conexiones emocionales trascienden. Decidí enfrentar mi inseguridad de frente. Me propuse llamar a Pedro y discutir mis inquietudes, mis ideas y, lo más importante, mi deseo de co-crear sin perder mi esencia. Cada segundo en la llamada me acercaba más a lo que significaba ser Valentina, a lo que ella aprendería de mí a través de esta colaboración. La decisión de ser transparente, de mostrar mis dudas y mis aspiraciones, transformaba mi visión. Al colgar, sentí que un nuevo camino se abría ante mí. Había una chispa, una energía renovada que me decía que este era un paso necesario. Unir fuerzas no solo me permitiría transitar un camino profesional más enriquecedor, sino también cimentar las bases de lo que Valentina podría heredar, la certeza de que el crecimiento profesional y personal van de la mano. Pero justo cuando esa sensación de determinación se asentaba, otro mensaje llegó a mi teléfono, esta vez de Valentina. Su contenido, aunque breve, desató una tormenta de preguntas e incertidumbre en mi interior. Mientras leía, me di cuenta de que las decisiones que estaba tomando no solo influían en mi futuro, sino también en la dirección de su vida. ¿Sería capaz de ser la figura inspiradora que ella necesitaba? En ese momento, comprendí que no solo luchaba por mi legado, sino también por el que ella podría construir. La mañana siguiente, el mensaje de Valentina aún resonaba en mi mente. No solo era un simple texto, era un eco de una conexión que necesitaba entender y reafirmar. Sus palabras me habían tocado de una manera que no pude ignorar. Ese día decidí que cada acción que emprendería de aquí en adelante debía estar alineada no solo con mi deseo de prosperar profesionalmente, sino también con el legado emocional que quería construir para ella. Mientras organizaba los ingredientes frescos en mi tienda, las dudas se agolpaban. ¿Cómo podía ser un modelo a seguir? Aquí estaba, intentando enfrentar mis propias inseguridades, preguntándome si realmente poseía las cualidades necesarias para guiar a otros. Justo entonces, la campanita de la puerta sonó y un cliente habitual, Teresa, entró ataviada con una amplia sonrisa. «Buenos días, Valentina», exclamó.
En la charla cotidiana que siguió, Teresa mencionó cómo había probado una de mis recetas en casa y el impacto que tuvo en su familia. Sus palabras fueron como un bálsamo en mi herida emocional, recordándome que las pequeñas acciones pueden tener grandes repercusiones. Quería experimentar eso de nuevo, no solo a través de las comidas, sino también al ofrecer algo auténtico y conmovedor en el taller con Pedro. La idea de la colaboración empezó a tomar forma en mi mente. Me imaginé siendo parte de un escenario donde cada interacción podía resonar. Una mezcla de mis raíces y la profesionalidad de Pedro podría resultar en algo potente. Me volví a sentar frente a una hoja en blanco, esta vez más decidida. Escribí todo lo que quería abordar, la conexión emocional detrás de la cocina, la importancia de la tradición familiar, los sabores que nos recordaban de dónde venimos. Al finalizar la tarde, el teléfono sonó nuevamente. Era Pedro, preguntándome si habíamos considerado ya los detalles del taller. Sentí que a medida que hablaba con él, la pieza del rompecabezas comenzaba a encajar. Compartí mis ideas y la historia que quería contar. Cada palabra fue un recordatorio de que mi historia no era una debilidad, sino mi mayor fortaleza. De repente, el timbre del teléfono me sacó de mis pensamientos. Era Valentina, y su voz vibraba con curiosidad. Me preguntó sobre el taller y en un momento inesperado lanzó una pregunta que me dejó sin aliento. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido en la cocina? Esa consulta, tan sencilla en apariencia, rasguñó una capa profunda de mi ser. Me hizo cuestionar si realmente tenía claro lo que la cocina significaba para mí. ¿Era solo la preparación de un plato o un medio para conectar con mis raíces y mi legado? Su pregunta era un reflejo de cómo Valentina veía el mundo. En su juventud ya mostraba una capacidad de observar lo que muchos pasábamos por alto. A medida que respondía, mis pensamientos comenzaron a fluir. He aprendido que cocinar es un acto de amor. Es la manera en que compartimos no solo alimentos, sino también historias y emociones. Esa respuesta, una vez verbalizada, resonó dentro de mí. Fue como si en ese instante se encendieran luces en áreas de mi vida que había dejado en la penumbra. La mañana del taller, mientras me preparaba, los nervios se apoderaron de mí. Me vestí cuidadosamente, eligiendo un delantal que había pertenecido a mi madre, casi como un talismán para calmar mis inquietudes. Me miré en el espejo, buscando en mis ojos esa determinación que había definido mis últimos días. Soy capaz, me dije, y tengo mucho que ofrecer. No sería solo una instructora más, sería un canal de aprendizaje mutuo. Al llegar, la sala estaba llena de rostros expectantes y el peso de las miradas se sintió abrumador. Tomé una respiración profunda. Recorrí la sala con la vista, buscando a Pedro. Su sonrisa me dio una dosis instantánea de confianza, recordándome que no estaba sola en este viaje. A medida que comenzamos, cada interacción fluía entre nosotros. Presentamos recetas, no solo cómo hacerlas, sino la historia detrás de cada plato. Hablaba con pasión y sentía que la conexión se hacía palpable en el aire. Sin embargo, en un momento crucial surgió un dilema. Debía compartir mis miedos, hacer visible la vulnerabilidad que había mencionado antes. La idea de mostrar mi verdadera esencia era aterradora, pero quizás ese era el camino hacia el verdadero poder. Miré a los participantes, muchos reflejaban sentimientos de inseguridad similares a los que había sentido. Si solo comparto mi éxito, entonces, ¿quién estaría aprendiendo realmente de mí? Esa reflexión encendió una chispa dentro de mí. Tablas, cucharas y platos en manos, comencé a contar una historia. Hablé de mis fracasos en la cocina, aquellos días oscuros donde el fuego se convertía en mi enemigo en lugar de mi aliado. Las risas resonaron y lo que al principio era una atmósfera tensa se transformó en una conexión genuina. A medida que compartía más de mí, la energía en la sala cambió. La sala retumbaba de risas y de vivas interacciones, y la dinámica había cambiado por completo. Las historias fluyeron, los participantes empezaron a compartir sus propios miedos y aprendizajes en la cocina. Me di cuenta de que lo que había iniciado como un taller se había transformado en una plataforma de sanación colectiva. Pero, en el fondo, mi propio viaje
Aún no había alcanzado su punto culminante. Mientras continuaba con el taller, me sorprendió lo diferente que se sentía. Oía las voces de mis alumnos resonar con una sinceridad que tocaba el centro de mis esperanzas. Mis ojos se encontraban, una vez más, con los de Pedro cuando, de repente, regresó de su llamada. Se desvió de la multitud hacia mí. Su expresión era de sorpresa, como si el mensaje que había recibido contuviera un peso emocional que iba más allá de lo que anticipé. ¿Qué sucedió?, pregunté sin poder contener la curiosidad. La sala mantenía una expectación palpable. Es algo que necesitas escuchar. Tu nieta, ella se ha puesto en contacto, dijo, haciéndome sentir un escalofrío. Sus palabras me golpearon como un torrente de emociones que apenas había comenzado a explorar. La idea de mi nieta parecía un terreno desconocido, pero también una puerta abierta. El futuro giraba ante mí, con la promesa de una conexión que había estado ausente durante tanto tiempo. ¿Podría este encuentro de palabras y emociones darme respuestas sobre la vulnerabilidad y la autenticidad que había empezado a abrazar? Con el corazón latiendo más rápido, sentí que era el momento crítico de mi viaje. Mientras los participantes me miraban con atención, sabía que el próximo paso podría catapultar mi vida en una nueva dirección. ¿Estaba lista para construir una relación que había estado perdida en el tiempo? Las posibilidades se extendían ante mí, como un plato sin servir a la espera de ser cocinado. No podía dejar que la emoción me desbordara. Sin embargo, la noticia de mi nieta resonaba en mi mente, como un eco persistente. Mientras los participantes seguían cocinando, esforzándose por mezclar sabores y crear platos perfectos, me vi a mí misma atrapada en una mezcla de ansiedad y esperanza. El taller había evolucionado de un simple espacio de aprendizaje a un entorno donde me sentía vulnerable, expuesta, sin los filtros con los que había manejado mi vida. Nunca antes había puesto en la balanza mi experiencia personal contra la inseguridad profesional. La conexión con los demás me había permitido abrirme, pero ¿sería capaz de hacer lo mismo con alguien tan cercano y a la vez tan distante como mi nieta? Mientras observaba a mis alumnos trabajar, algo comenzó a cocinarse dentro de mí además de los platos. Era un deseo intenso de reestructurar mi relación con la historia de mi familia. ¿Estaba realmente lista para enfrentar mi pasado y construir el puente hacia el futuro? Las preguntas surgían como burbujas en una olla hirviente. Pedro se acercó de nuevo, esta vez con una mirada diferente. ¿Vas a llamarla? Su tono era casi un susurro, pero su significado era claro. Sí, tengo que hacerlo, pero no sé qué decir, respondí, sintiendo cómo la incertidumbre se solidificaba en mi pecho. Siempre había sido la chef, la instructora, nunca la abuela distante. Es normal sentirse así, dijo Pedro con una calma que parecía infundirme algo de valor. Quizás empezar por ser auténtica, abrir tu corazón tal como lo hiciste en este taller. Eso podría ser el primer paso. Su recomendación resonó en mí como un mantra. Entonces, en un momento de determinación, saqué mi teléfono. El clic al seleccionarla como contacto me devolvió a la realidad. La idea de volver a conectar era aterradora, pero era también una oportunidad para replantear la narración de mi vida. No deseaba que mi nieta se imaginara a una abuela ausente. Quería que supiera de mis luchas, de mi transformación. Quería compartirle cómo cada receta, cada plato que cocinaba contenía un poco de mí, una historia que merecía ser contada. Con el pulso acelerado y mientras el sonido de los cuchillos chocando contra las tablas aumentaba, tomé aliento y marqué el número. Mis pensamientos se agolpaban a su vez, como los ingredientes en una olla desbordante. La llamada sonó y sonó, mientras mi mente se llenaba de imágenes de una vida que podría haber sido, de un vínculo apenas tangible.
y de repente una voz al otro lado, la voz de mi nieta. «Hola, ¿quién es?». Su tono era casual, casi distante, pero curiosamente no percibí desdén, sino una oportunidad. «Soy yo, tu abuela», le respondí, sorprendida por la firmeza en mi voz. Las palabras salieron como un impulso, rápido y directo, y antes de darme cuenta, estaba hablando sobre mis emociones, mis arrepentimientos y las historias que quería compartir. Ella escuchaba, con silencio y a veces con preguntas que reflejaban su curiosidad. Mientras la conversación fluía, me di cuenta de que estaba encontrando una parte de mí que estaba perdida. La vulnerabilidad que había comenzado a explorar en la cocina se trasladaba a esta nueva conexión. Esa misma vulnerabilidad dio forma a cada palabra que intercambiábamos y de alguna manera todo en ese momento parecía coincidir. Pero a medida que cerrábamos la llamada, una nueva inquietud surgió. Había logrado el primer contacto, pero el verdadero desafío editorial de esta historia estaba por venir. «Déjame invitarte a cenar un día de estos», asentí, sintiendo que esta simple invitación podía abrir las puertas a una relación renovada. Ella aceptó, pero la realidad de lo que esa cena podría significar arrojó una sombra de dudas sobre mí. Debía preparar no solo platos, sino un diálogo sincero entre abuela y nieta, un encuentro que podía reconfigurar mi vida y mi identidad. La transformación, ahora más palpable que nunca, se dibujaba en el horizonte, aunque aún veía brumas en el camino. Mientras miraba a mis alumnos aún entregados a su cocina, comprendí que cada avance que hiciera en mi vida personal reforzaría mi profesionalidad como chef. Era un ciclo de crecimiento ininterrumpido. Pero al mismo tiempo, la presión de lo que vendría me inquietaba. ¿Podría realmente estar lista para enfrentar el desafío de redescubrir a mi nieta y, al mismo tiempo, reconciliar mi vida pasada con la presente? El despertar de lo familiar estaba a la vista, pero la incertidumbre seguía palpable en el aire, anticipando la próxima vez que nuestras historias se cruzarían. La noche anterior a la cena estaba plagada de un torbellino emocional. En la penumbra de mi cocina, fijé mi mirada en los ingredientes dispuestos sobre la mesa, esperando ser transformados por mis manos. Pero en lugar de simplemente enfocarme en la comida, me encontré atrapada en un ciclo de introspección. Estos ingredientes eran más que alimentos, eran símbolos de los momentos que había pasado, de las recetas que estaban entrelazadas con mi historia familiar. Cada especia me recordaba sabores de mi infancia, de mis abuelos y de los lazos que ahora sentía tan distantes. Era un recordatorio de la culpa que había almacenado por años. Sentía que, al igual que un plato perdido en la cocina, había dejado de lado oportunidades para conectar con mi familia. Mi habilidad culinaria había sido un refugio, pero ahora se convertía en el escenario donde debía demostrarme a mí misma que no solo era chef, sino también abuela. El día finalmente llegó. El resplandor de la tarde caía suavemente por la ventana cuando me vestí para la cena, y cada prenda elegida se sentía como una armadura que me protegería. Cuando llegué al restaurante, mi mente se agolpaba de expectativas, pero también de ese eco de ansiedad que había sentido durante la llamada. Estaba decidida a aprovechar esta oportunidad y crear un ambiente acogedor. La mesa, elegantemente decorada, también era un reflejo de mi alma, cuidadosamente preparada, pero vulnerable a la mirada del mundo. Con cada plato que traía a la mesa, me sentía cada vez más consciente de que la cena no era solo sobre el alimento, sino sobre el sentimiento de pertenencia que quería cultivar. Cuando ella llegó, pude notar cómo su expresión oscilaba entre la curiosidad y la cautela. Me esforcé por mantener un tono ligero, aunque las palabras se sintieron pesadas en mi boca.
Hola, me alegra verte, le dije, sonriendo mientras la guiaba hacia la mesa. Al sentarnos, había un silencio tenso que se transformó rápidamente en una danza de conversaciones sobre trivialidades cotidianas, pero detrás de cada intercambio sentía un impulso de profundizar. La vulnerabilidad que había practicado en el taller de cocina se convertía en mi aliada. Mientras servía los platos, empecé a abrirme. Cada receta que hice esta tarde tiene una historia, le expliqué, compartiendo anécdotas sobre mi vida, sobre la cocina de mi abuela y cómo la comida había sido un hilo que mantenía unida a nuestra familia. La transformación en la relación que anhelaba no iba a ser simple. Cada historia que contaba, cada emoción que mostraba, parecía disolver un poco más el hielo que había crecido entre nosotras. Veía cómo su guardia comenzaba a debilitarse y eso me motivaba a seguir compartiendo. Sin embargo, el temor subyacente era palpable. ¿Podría realmente sostener esta conexión? Mientras reíamos y discutíamos sobre el sabor de los platos, una idea inquietante me asaltó. Estaba abriendo la puerta a emociones y recuerdos que creía haber cerrado para siempre. ¿Era posible que esta conexión con mi nieta también desenterrara mi pasado y mis miedos más oscuros? A medida que la cena avanzaba, la plática se volvió más intensa. Ella comenzó a hacer preguntas más incisivas, desafiando mis elecciones de vida y haciendo que reflexionara sobre lo que había querido ocultar por tanto tiempo. En ciertos momentos, sus ojos me miraban con una mezcla de decepción y deseo de entender. Finalmente, mientras el café era servido, la conversación dio un giro inesperado. ¿Por qué nunca has intentado ser parte de mi vida?, preguntó de repente, su tono lleno de sinceridad. La pregunta me golpeó como un cuchillo. Aquel cuestionamiento, tan simple y profundo, resonó en el fondo de mi ser. Era el momento de enfrentar no solo la verdad de mi relación con ella, sino también mis propios fracasos como madre y abuela. El peso de las expectativas personales se hizo presente, y la urgencia de encontrar una respuesta se convirtió en mi impulso. Y si mi corazón latía con fuerza, sabía que necesitaba encontrar las palabras adecuadas. Pero, al mismo tiempo, la presión de esta conversación amenazaba con derribarme. El futuro de nuestra relación pendía de un hilo, y esa verdad era tanto liberadora como aterradora. Porque tenía miedo, finalmente le respondí, con una sinceridad que era tanto un acto de valentía como una rendición. Pero, antes de que ella pudiera asimilar mis palabras, algo inesperado interrumpió el momento. Un mensaje entrante en mi teléfono se iluminó sobre la mesa. Era un mensaje de texto de alguien que no aparecía en mi vida desde hacía años. Con cada palabra que leía, el pasado y el presente empezaron a entrelazarse, dejando un sabor agridulce en mi boca. ¿Qué significaría esto para lo que había comenzado a configurar durante la cena? Con el corazón acelerado y la incertidumbre acumulándose sobre mí como vapores en un horno caliente, supe que el camino hacia una nueva identidad estaba a punto de expandirse aún más. No sabía lo que esto significaba, pero estaba segura que mi historia y la de mi nieta estaba a punto de dar un giro inesperado. La cena transcurrió en un mar de emociones. Mientras los platos vacíos se acumulaban, un sentimiento de conexión crecía entre Valentina y yo. Aquel mensaje inesperado había quedado en segundo plano, una sombra que no podía eclipsar el renacer de nuestra relación. Compartí anécdotas, risas y a la par un mosaico de temores y ansiedades. Era una mezcla perfecta de incertidumbre y esperanza. Con cada bocado, mi valentía se incrementaba y la verdad sobre mis miedos y decisiones pasadas fluyó, como un caldo burbujeante que pronto llegaría a su punto. Tenía miedo de fallarte, le confesé, de ser una abuela ausente, de no estar a la altura de lo que merecías. Sus ojos reflejaban asombro y una luz de entendimiento que no había podido anticipar. La conversación se tornó más profunda. Valentina comenzó a abrirse sobre sus propias luchas,
sus temores de no estar a la altura de las expectativas, su incertidumbre sobre el futuro. Aquella noche, el eco de nuestras inseguridades se convirtió en un lazo irrompible, un entendimiento mutuo que había estado oculto durante tanto tiempo. El pasado, con sus sombras, adquirió una nueva luz. Con cada palabra, comenzamos a edificar un puente que une a la abuela y la nieta, uniendo dos mundos que habían permanecido separados por el dolor y el miedo. A medida que la velada se avanzaba, nuestras risas resonaban en el aire, convirtiendo lo que había comenzado como una cena tensa en un encuentro cargado de alegría y conexiones personales. Había abrazado mi vulnerabilidad y con ello había permitido que mis cicatrices brillaran en lugar de ocultarlas. Sentí que estaba no solo renovando mi relación con Valentina, sino también con mi propia identidad como mujer, madre y abuela. Cuando nos despedimos, esa noche comprendí que había logrado mucho más de lo que había esperado. Juntas, habíamos tejido las hebras de nuestras historias, creando una manta de aceptación y nuevos comienzos. Con el corazón pleno, supe que mi labor no había terminado. Justo entonces, el eco de aquel mensaje aún online resonó en mi mente. Al llegar a casa, la curiosidad pudo más que la temerosa incertidumbre. Abrí el mensaje que había sido un susurro del pasado. Era de un compañero de la infancia, un antiguo amigo que había seguido la trayectoria de mi vida. Su propuesta de realizar una colaboración culinaria en un libro de recetas evocó en mí una oleada de oportunidades. Un libro no solo de recetas, sino también de historias que unen generaciones, creando un legado que Valentina podría compartir algún día. Sin dudarlo, respondí con entusiasmo. Esto era el nuevo paso que necesitábamos, no solo como proyecto profesional, sino también como un vínculo. El éxito de Valentina y el mío estaban entrelazados y aquello se sentía extraordinariamente reconfortante. La cocina se erguía, no solo como mi espacio de trabajo, sino como un hogar donde mis historias podrían convivir con la de mi nieta. A través de la colaboración, había logrado fusionar mis pasiones, mi amor por la cocina y la historia familiar, y la nueva luz que Valentina traía a mi vida. A partir de ese momento, decidí que cada receta que creáramos reflejaría no solo sabores, sino también la esencia misma de nuestra conexión. El reloj marcaba el inicio de un nuevo capítulo. Con un sentido de propósito claro, supe que para el próximo taller invitaría a Valentina a unirse. Un giro perfecto en mi vida personal y profesional mostró que el camino hacia el crecimiento y la sanación no solo se trataba de mí, sino del legado que construimos juntas. Al dar el paso hacia la vulnerabilidad, había descubierto el bonito papel de ser mentora, no solo en la cocina, sino en la vida. Al cerrar la puerta de mi tienda cada noche y mirar las luces parpadear, sentí una paz que durante mucho tiempo había anhelado. Habíamos tomado decisiones valientes y, lo más importante, comenzado a compartir nuestro legado familiar. Con cada plato creado, cada historia contada, estábamos cimentando lo que sería un camino lleno de amor, risas y aprendizajes. Un renovado horizonte se abría ante mí, y mientras caminaba hacia lo desconocido, ahora sabía que lo hacía con las manos entrelazadas con Valentina, listas para compartir no solo recetas, sino nuestra historia, unida, vibrante y genuina. No esperen ni un segundo más para formar parte de esta comunidad y suscribirse inmediatamente al canal. Cada sonrisa, cada historia merece ser escuchada y compartida. Dejen un me gusta ahora porque su apoyo ayuda a compartir más historias emotivas y transformadoras. Comenten sus pensamientos sobre este cierre y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos. Juntos construimos un legado poderoso de crecimiento personal. Este es el momento de mostrar su apoyo.